Normas legales no faltan para que haya seguridades en edificios de masiva concurrencia. Ley de Defensa contra Incendios y su reglamento, Código de Salud, Código del Trabajo y el respectivo reglamento, Convenio 121 de la Organización Internacional del Trabajo, decisión de la Comunidad Andina y su reglamento, reglamento de riesgos del trabajo del IES y ordenanzas municipales de seguridad y prevención contra incendios. Pero a la hora del incendio son papel quemado, a veces, o cuando ocurre el incendio. La semana pasada se produjo un incendio en Guayaquil, pero veamos también lo que ocurre o puede ocurrir en Quito según un reportaje que publicó Televistazo el viernes pasado. Junto a un experto en medidas de prevención, visitamos uno de los edificios emblemáticos de Quito, construido hace más de 40 años. El Benalcázar 1000 cuenta con 200 oficinas y un flujo diario de 5.000 personas. Sus propios administradores reconocen que este edificio no cuenta con medidas de seguridad en contra de incendios. Ustedes van a ver que este edificio hace falta. No solamente eso, sino muchas cosas más. Escaleras de escape, no lo tenemos. Y fuimos a comprobarlo. Esta es una puerta blindada. Es una puerta blindada que en caso de un incendio podría abrirse rápidamente. El momento en que aquí en este edificio se vaya la luz o haya un incendio, no hay luces de emergencia para que la gente pueda dirigirse hacia la parte baja o alta del edificio. Recién en el 5º piso encontramos este extintor, con algunas novedades. Este extintor venció hace 8 años, en el 2004. La pregunta es, ¿quién de aquí sabe manejar este extintor? Como el Benalcázar 1000, son cientos de edificios en Quito que no cuentan con medidas contra incendios. Es nuestro invitado el ingeniero Edgar Arancíbar, presidente del Colegio Regional de Ingenieros Industriales del Litoral. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor, aquí a la hora. Ingeniero, en días pasados, para Diario Expreso, si no me equivoco, usted afirmó que de más de 25.000 empresas en Guayas, solo unas 300 cumplen con las normas de seguridad que establece el reglamento del Seguro General de Riesgo de Trabajo del IES. ¿En qué datos sustenta usted esa afirmación? Bien, para nosotros haber hecho esta afirmación, procedimos a realizar un censo en cuanto, utilizando pues amigos de los organismos del Estado como el Ministerio de lo Laboral, nos dieron esa información de que existen más de 25.000 empresas de las cuales afiliadas aquí en la provincia de Guayas, de las cuales solo 300 cumplen con las normativas de seguridad. Estas normativas de seguridad que prácticamente han estado vigentes desde el año 86, concretamente el 17 de noviembre de 1986, que fue expedido y fue publicado en el registro oficial el decreto 2393, que habla justamente de los reglamentos de seguridad industrial, salud ocupacional y mejoramiento del medio ambiente. Ahora, para casos de incendio hay normas específicas a cargo del Cuerpo de Bomberos, pero hay una diferencia entre que en el papel existan las seguridades y que el Cuerpo de Bomberos las verifique y luego que al momento del incendio funcionen eficazmente. Recordemos lo que al respecto señaló el jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Martín Bucalón. Veamos. El edificio contaba con su sistema hidráulico que lo operó correctamente, con los detectores de humo, con los avisadores manuales, con las escaleras de emergencia. En realidad todos los sistemas de emergencia del edificio funcionaron. En este caso el edificio había sido inspeccionado el año pasado, me parece, y estaba cumpliendo todas las normas contra incendios requeridas para ese local. El problema que ocurrió ahí fue que la gente, cuando comenzó a salir por el pánico del incendio, dejaron las puertas de emergencia abiertas. Las puertas de emergencia tienen unos sellos para justamente evitar que el humo entre al túnel de las escaleras. Lamentablemente en la corretadera la gente dejaron sillas, carpetas, cartones y eso causó que colapse el túnel de las escaleras. De acuerdo a lo que conoce el Colegio de Ingenieros Industriales, ¿las seguridades eran suficientes? ¿Por qué no funcionaron? Porque habían, pero aparentemente no funcionaron si la gente se tiraba por las ventanas. Totalmente de acuerdo con las palabras del coronel Martín Bucalón. Cuanto sí parece ser que discrepamos un poco es en el tema de que no podemos hablar de que el edificio contaba con todas las normativas de seguridad porque no contaba con un plan de evacuación. Un plan de evacuación que hubiera sido el idóneo y el ideal para que la gente no hubiera entrado en pánico. Porque básicamente los muertos y los heridos que se producen ese día es justamente porque no hubo un plan de emergencia. Si este plan se hubiera sido realizado por un experto en seguridad, entonces las situaciones se hubieran minimizado. Nosotros hace 6 años, concretamente el 19 de enero del año 86, nosotros presentamos un proyecto de ordenanza municipal que justamente regula la obligación de realizar estudios de riesgos
a las obras civiles y a los establecimientos comerciales, industriales, a los de servicio al público en general. Entonces, hemos presentado justamente este proyecto de ordenanza como colegios de ingenieros industriales. Lo hemos presentado en los cantones de Guayas, Salinas y Durán. Ahora, pero el problema también, ingeniero, es que esa iniciativa de ustedes, que es muy buena, se uniría a toda la normativa que existe, seguramente más actualizada. Pero ¿qué ocurre con los edificios que se construyen, los que se han construido desde el 2005? Tienen más seguridades de acuerdo a las normas modernas. Los que se construyeron antes, como el de las cámaras en el 2001, tienen menos. Por ejemplo, tienen esto los extintores, luego las mangueras, pero resultaba que no había agua suficiente para que funcionen, no hay los aspersores. Eso, por ejemplo, lo tienen otros edificios como los hoteles internacionales, pero son de acuerdo a estándares internacionales. Entonces, es una labor realmente inmensa y que obviamente el cuerpo de bomberos, por mucho que se esfuerce, yo no creo que tenga la capacidad de verificar y de controlar de manera puntual y eficaz todo este universo de problemas que se pueden presentar. Doctor, lo que sucede, usted tiene toda la razón, lo que sucede es que todas estas situaciones se dan porque justamente los organismos encargados de vigilar este tipo de situaciones han comenzado a trabajar aisladamente. Si nosotros creáramos conciencia y creáramos una cultura de la prevención, tenga usted la plena seguridad de que estos accidentes no ocurrirían. Yo llamo desde aquí, hago una invitación cordial al coronel Martín Cucalón para que juntos establezcamos una alianza estratégica entre el Cuerpo de Bomberos y el Colegio Regional de Ingenieros Industriales, que como esta es la entidad que es la encargada de entregar los permisos anuales de funcionamiento, ¿no es cierto?, previo a una inspección, a una revisión del sistema contra incendios, que sea el Colegio Regional de Ingenieros Industriales también como un requisito que inspeccione estas obras, estos edificios, para ver si que cuentan con planes de evacuación, planes de emergencia, darles una inducción, porque acordémonos de que aquí en el país no existe la cultura de los simulacros. Bueno, pero también hay otra cosa, pero no solo asunto de los bomberos y del Colegio de Ingenieros Industriales, porque el municipio dictó una ordenanza contra incendios con muy buen criterio, dándole plena autonomía al Cuerpo de Bomberos para que se encargue. Pero de todas formas es una responsabilidad municipal, no solo en Guayaquil, sino también en Quito y en todas las ciudades del país. Entonces cuando se terceriza, digamos, esto, aquí estamos acostumbrados a esto de tercerizar, de pasarle la bolita a otro, cuando de lo que se trata es más bien de aunar esfuerzos entre todas las entidades, incluso que el gobierno ha creado una central de riesgos, antes había la defensa civil, pero ocurrió esta desgracia y aquí todos se han esfumado, lo único que da la cara es el Cuerpo de Bomberos y luego un colegio de profesionales como el suyo que está haciendo estos señalamientos. Pero por eso yo le decía, doctor, hace un momento, nosotros hemos hecho nuestra labor, nosotros a partir de ahora vamos a estar vigilantes de que este proyecto de ordenanza municipal, que lo presentamos hace 6 años atrás, se haga una realidad, se convierte en una realidad, porque justamente esperamos que estas situaciones se presenten para recién acordarnos de que, ¿sabe qué?, los edificios tal o cual, empresas tal o cual no cumplen y hacen tabla rasa con las reglas vigentes, con los reglamentos que existen. Pero aquí hay una cosa también, que yo creo que se debe declarar como una política de Estado, que se deben endurecer las sanciones para las empresas y para los edificios que violan este tipo de normativas de seguridad. Porque mientras las sanciones sean flexibles, mientras las sanciones no sean rígidas, no sean duras, o sea, siempre van a existir este tipo de cosas y los empresarios van... Claro, hay algunos que simplemente por meterse la plata en el bolsillo y resuelven que eso no va a ocurrir nunca, no hacen la inversión que tienen que hacer y que saben que deben hacerla por seguridad. Sin embargo, hay cosas más simples que cuestan menos y que se hacen. Y yo quiero que veamos y que recordemos lo que señaló una de las víctimas del incendio, que es un trabajador de la Cervecería Nacional, que estaba asistiendo el día del incendio a un seminario en el edificio Las Cámaras, y que ojalá ya no esté en el hospital, pero al menos estaba hospitalizado hasta fines de la semana. El señor González, veamos lo que él dijo respecto a las seguridades. En la compañía normalmente tenemos casi todos los meses pruebas de simulacros, entonces estamos preparados con caleras que están afuera de los edificios y hay un líder de grupo en cada uno de los pisos que se encarga de ver que salgan las personas primero discapacitadas y después comenzamos a salir en orden, no corriendo, a punto de encuentro que la compañía ya nos tiene entrenado a cada uno de nosotros en las áreas. La cervecería es una empresa transnacional, SAP-Miller, una empresa sudafricana con sede en Londres, tiene otros estándares como tiene por ejemplo los hoteles Hilton, que tiene
los aspersores que no hay en ningún otro edificio acá. Entonces, eso es un problema, esta diferencia entre los estándares nacionales y los internacionales, y no sé si los de Quito sean iguales que los de Guayaquil. ¿Cuáles son, a su criterio técnico, las medidas indispensables de seguridad contra incendios que deben existir en un edificio de concurrencia del público? Bien, una empresa, un edificio, debe de contar primero con un plan de emergencia, un plan que justamente establezca los tipos de extintores, usar las distancias entre el uno y el otro. Deben de tener las escaleras de escape, las escaleras de evacuación, que estas deben de cumplir, como dice la norma, mínimo 1,50 m de dimensión de ancho. Estas escaleras deben de tener iluminación, para que en el momento que se va el fluido eléctrico, pues sirva justamente para que las personas pues tengan la visión por donde deben de evacuar. Es lo que se llama señalización. Las puertas de escape hasta estas escaleras deben de ser de fácil manipulación. Debe haber una cultura de que en cada piso se existieran, edificios de más de 5 pisos. Ahora, pero las escaleras no deben ser exteriores, ¿por qué deben ser internas? Bueno, según lo que usted dice, están dentro del edificio, pero... La arquitectura moderna justamente establece que estas escaleras sean diseñadas interiormente, a lo cual nosotros nos oponemos, porque en otros países desarrollados, como Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, estas escaleras se las contempla fácilmente en la parte de afuera, en la parte exterior. Me parece que es un problema de los arquitectos ecuatorianos que por la belleza sacrifican la seguridad. Porque... Y no tanto eso, lo que sacrifican, imagínense su vida, la mía y la del resto de la comunidad, pues para ellos no tiene precio, ¿no es cierto? Porque más por encima de alguna situación está la arquitectura, la belleza arquitectónica, que la vida humana. Entonces sí creemos que se debería de establecer como política en el futuro de que estas escaleras no sean contempladas internamente. Y si son contempladas internamente, debería de crearse un sistema de ventilación capaz de que no se produzca. Claro, porque puede haber un mal diseño como ocurrió en las cámaras. Así es lo que hubo el día de hoy. Es un diseño defectuoso. Así es. Entonces, si este edificio hubiera contado con un sistema de ventilación apropiado, entonces el humo si hubiera fácilmente, pues... Por eso en cuanto al escape, pero luego para el incendio. Ahora tenemos esto de estas mangueras o extintores. ¿Y quién, si hay un incendio, se va a poner a romper un vidrio de eso para coger un extintor? Porque, o sea, son sistemas también anticuados. ¿Qué es lo que más se debe usar contra incendios en un edificio moderno, inteligente, como dicen ahora que son? Pero justamente, o sea, todos los edificios modernos deben de tener gabinetes, los gabinetes contra incendios, que son justamente los adecuados. O sea, aquí no se trata de inventar nada de lo que ya está escrito en la ley. Aquí no se trata de que porque es un edificio inteligente, pues vamos a utilizar accesorios que vayan en contra de una manipulación. Imagínese usted que en un edificio de este tipo, como en el que ocurrió el accidente, también transitaban personas que ni siquiera pues tienen una cultura, una norma de seguridad. Acordémonos que la seguridad industrial debe comenzar desde la casa mismo de nosotros. Entonces, por eso es que cuando nosotros hablamos de estos planes, debe existir la cultura de la capacitación. O sea, una campaña de educación. Así es, una campaña de educación constante, permanente, hacer los simulacros de adiestramiento para las personas y no pensar que esto es un gasto, sino una inversión para preservar la vida humana, ¿no es cierto?, y para cuidar nuestros intereses, nuestros activos. Pero aquí el problema de fondo, en definitiva, no es la falta de leyes, de ordenanzas, de reglamentos que sobran. Así es. Sino la falta de buena voluntad, la falta de voluntad realmente de querer proteger la vida de los demás. Totalmente de acuerdo con usted. Así es. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Siempre a la orden. Son las 7:48 después de una...